Bueno, nos encontramos con la doctora Mariela Puga, que es investigadora del CONICET y profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida a La Plata, profesora. En este ciclo empezamos con una consulta inicial, dado que se conmemoran 30 años de la reforma constitucional de 1994. ¿Qué balance, en la perspectiva que usted desee darle, tiene de esta reforma constitucional? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, realmente es un placer estar acá y en un lugar tan espectacular y tan significativo como este, y muchas gracias a las personas que están presentes para esta conversación. Hablar de balance quizás sea apresurado, ¿no? Las reformas tienen procesos muy largos y en general los balances se hacen muchísimo tiempo después, ¿no? Yo ahí pienso que nosotros estamos en un proceso de tensión entre el pasado y el presente. Nosotros tenemos quizás en el 94 una de las reformas más extensas, si no la más extensa que ha tenido nuestra Constitución, o sea, cuantitativamente es muy significativa, pero también sustantivamente es muy significativa, ¿no? Y creo que tomar conciencia de las tensiones que la sustancia de la reforma tiene con casi 2 siglos de historia, perdón, 1 siglo y medio de historia constitucional, me parece que es como un punto de partida muy importante para pensar la reforma. Tenemos además una reforma que tiene un nivel de legitimidad política y social que no han tenido ni las reformas anteriores ni la Constitución originaria, ¿no? En principio porque nuestra Constitución originaria nosotros sabemos que se sancionó por convencionales constituyentes que eran únicamente hombres, las mujeres fueron excluidas de los derechos fundamentales en la construcción de todo el primer siglo del desarrollo constitucional. Los indígenas no eran considerados sujetos de derechos sino objetos constitucionales, entonces hay toda una construcción de sentido de la Constitución durante casi 1 siglo y hay una reforma sustantiva diferente con una estructura de legitimación diferente. Entonces lo que tenemos es tensiones de sentido. Y estas tensiones de sentido aparecen para nosotros en la discusión constitucional de muchas maneras. Aparecen con discusiones con respecto a si las instituciones nuevas son instituciones que constituyen injertos que están por fuera del modelo original y que por eso generan tantos problemas. Hay algunos constitucionalistas que consideran que nuestro molde es el molde norteamericano y que injertar instituciones de origen europeo, como el Consejo de la Magistratura o otro tipo de reformas que hemos tenido, es parte del problema o genera problemas que son difíciles de solucionar. Pero esto para mí es como otra manifestación de los sentidos de un pasado y un cambio muy radical producido en 1994. Hay autores que consideran todo lo contrario, en el otro lugar, en el otro extremo, ¿no? De que nuestras cortes no están entendiendo la dimensión del cambio, y la dimensión es la de un cambio neoconstitucionalista, en donde deberíamos tener jueces mucho más activistas y abiertos a las demandas y a los reclamos como cortes como la Corte Constitucional Colombiana, o la Corte Constitucional de Brasil, o la Corte Constitucional de Ecuador. Y ahí el reclamo es totalmente el contrario, ¿no? Vamos demasiado lento, estamos no entendiendo los sentidos de nuestra reforma, etc. Y me parece que esas discusiones son otra vez manifestaciones de esas tensiones entre el pasado, el presente y de alguna manera nuestro futuro, ¿no? Y cuando pensamos control de constitucionalidad, lo pensamos también en el marco, me parece, de esas tensiones. Lo pensamos en el marco de nosotros tenemos un control de constitucionalidad norteamericano, ¿no? Para el caso concreto, difuso, y
de alguna manera alineado en una doctrina de casos políticos no justiciables, en una esquina. Y en la otra esquina tenemos, bueno, la visión neoconstitucionalista, la inclusión de los derechos colectivos, de los intereses difusos incluso, la idea del control de constitucionalidad reconocido en la Constitución, para algunos reconocido como una potestad de oficio, significa que, bueno, que ha cambiado nuestro diseño o nuestra mirada del control constitucional. Esos dos extremos ejemplifican de alguna manera las tensiones, ¿no? Y yo diría que en esas tensiones interpretativas necesitamos encontrar nuestro lugar como un país que tiene una tradición y como un país que ha tenido una reforma importante y un cambio en su normativa constitucional, pero también en su sentido constitucional muy importante. Y encontrarlo no está siendo fácil, ¿no? Encontrándonos no está siendo fácil, y en cada uno de los episodios de aplicación de la Constitución nos encontramos discutiendo profundamente, no en términos simples o con pequeñas diferencias, sino nos encontramos con discusiones profundas, ¿no? Hay gente que habla de la juristocracia, ¿no? En una crítica al avance del Poder Judicial sobre ciertos temas, y hay gente que habla de una forma tradicional de continuar con la doctrina de los casos políticos no justiciables enmascarada en la definición de caso de controversia para el control de constitucionalidad. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos yo sugeriría como un camino para tratar de avanzar en esto es reconocer la tensión. Si no reconocemos la tensión, si miramos las cosas desde esos lugares dogmáticos, es muy difícil que encontremos nuestro lugar en el mundo constitucional. Y reconocida la tensión, creo que el desarrollo científico puede llevarnos a pensar mejor algunas de las cuestiones que tienen que ver con los límites de la acción judicial desde una perspectiva quizás menos confrontada, ¿no? La Corte ha decidido que el marco conceptual, si se quiere, de esta discusión es el caso de controversia, ¿no? Y las últimas decisiones judiciales parecen enmarcar la discusión en esos términos y abandonar otras categorías en las que discutíamos y ponernos a discutir en los términos de caso o controversia. Yo creo que es un buen punto de partida, pero es un buen punto de partida en el que estamos en pañales, ¿no? Porque la definición de caso de controversia es otra instancia donde tensionan nuestros sentidos constitucionales. Para algunos es caso de controversia la demanda de una organización de la sociedad civil en nombre de todas las personas discapacitadas de la Argentina, ¿no? En relación a cierta regla legislativa, y para otros no. No hay caso de controversia. Entonces, ¿qué estamos discutiendo realmente cuando estamos discutiendo si hay o no hay un caso de controversia? Bueno, en buena medida los sentidos constitucionales, los sentidos de la reforma, si son los sentidos de los derechos individuales del pasado, si son algún nuevo sentido que ha traído la reforma del 94. A propósito, antes de profundizar un poco esta idea que es muy sugerente, cuando hablamos de que es un poco prematuro el balance, yo pienso que tendríamos que hacer un paréntesis en este punto. Ha habido algunos propósitos constitucionales de ingeniería, ingeniería del poder, o de arquitectura del poder, que tenían, digamos, una plataforma de desarrollo bastante breve en el tiempo, no muy extendida, para esperar si se ha provocado el deseo constitucional o no. Por ejemplo, la atenuación del presidencialismo, ¿no? O por ejemplo, la configuración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Eran dos objetivos discernibles, medibles, de alguna manera objetivables y susceptibles de cumplimiento en un periodo, supongamos, más o menos de 20 años. Respecto de ambos, pero sobre todo el primero, ¿qué podríamos decir? La atenuación del presidencialismo a través de la figura del jefe de gabinete. Bueno, eso sí, un gran fracaso de la ingeniería constitucional.
pero también depende desde qué perspectiva lo miremos, ¿no? Si nosotros creemos que la idea del jefe de gabinete como forma de atenuar el presidencialismo era conseguir disminuir ciertas competencias del Ejecutivo en favor del Parlamento, la ingeniería falló, ¿no? La ingeniería falló. Ahora, si nosotros pensamos en el jefe de gabinete como un artilugio de transición, como un artilugio de prueba, y como un artilugio de prueba que lo que hace es testear hasta dónde existe voluntad política en los poderes políticos para orientarse hacia una disminución del presidencialismo o no, bueno, la prueba está sobre la mesa, digamos, nuestra organización política es presidencialista, resiste la disminución de poderes del presidencialismo. De cualquier manera, yo creo que es polémico también estar tan seguro que, si bien esto estaba dentro de los propósitos de la Convención Constituyente, del núcleo de coincidencias básicas y demás, es polémico y la discusión acerca de que el gran leitmotiv de la reforma y de algunas instituciones haya sido exclusivamente la disminución del presidencialismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inclusión de los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución, lo que vemos es que muchos constitucionalistas sostienen que lo que hizo es la Constitución ceder su normatividad a la normatividad práctica, o sea, lo que estaba pasando era inmodificable y lo mejor era adaptar la normatividad de la Constitución a lo que venía pasando. Otros dicen no, lo incluimos para poder atenuar el presidencialismo, para poder controlar las competencias del poder. Entonces, cuando hablamos de propósitos de la ingeniería, también existen muchas polémicas con respecto a cuáles fueron esos propósitos. ¿Por qué? Porque el convencional constituyente no es el convencional constituyente, ¿no? Porque hubieron muchas voces, porque hubieron muchos acuerdos y en esos acuerdos las motivaciones fueron diferentes. Entonces, esto es un problema de la interpretación originalista de la Constitución en general, ¿no? Es hacer una interpretación originalista invocando a lo que dijo un constituyente, por ejemplo, o a una frase del preámbulo de la Convención, y bueno, siempre va a ser polémico, porque lo que hubo ahí es una multiplicidad de voces y es difícil entender cuáles fueron los acuerdos profundos y cuáles fueron los acuerdos más pragmáticos y circunstanciales. Entonces, yo tiendo a pensar que en lo que hace a la organización institucional hubieron muchos diseños que han fracasado. El defensor del pueblo, la procuración, lo difícil que nos resulta tener defensor del pueblo y tener procurador general de la nación, o sea, el Ministerio Público y esa pretensión tan importante parece no terminar de concretarse. Y por supuesto, digamos, el Consejo de la Magistratura aparecen como instituciones que no parecen ajustarse. Y las lecturas sobre por qué no se ajustan otra vez son maniqueas, ¿no? Es porque son instituciones europeas que no entran dentro de nuestro sistema presidencialista y otras es porque no respetamos la Constitución, la nueva Constitución, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el reproche fundado en el injerto de instituciones europeas omite que el sistema de enjuiciamiento del poder se configura con dos grandes vías: el caso constitucional, el control de constitucionalidad, y el caso contencioso administrativo, el control judicial de la administración. Ese control es europeo, es de matriz perfectamente europea, y el injerto funcionó. Nadie rememora un modelo americano que no tiene... Totalmente, entre tantas otras cosas, ¿no? Nuestro federalismo no es el mismo. Pensar en términos de injertos y de modelos en donde se derrama nuestra Constitución tiene el problema de hablar de un omelette sin mencionar el huevo, digamos, porque supone ignorar la idiosincrasia, ignorar la historia, ignorar las trayectorias. Entonces yo no tengo problemas en reconocer que en algún momento nuestra Constitución se derramó en un modelo
norteamericano, pero en los 150 años de historia nuestra Constitución fue por lugares muy diferentes y nuestro trayecto y sentido constitucional fue por lugares muy diferentes. Entonces me resulta difícil pensar que la inclusión de órganos típicos del derecho europeo en nuestra Constitución sea parte del problema de la tensión. Yendo entonces a lo que habías comenzado a desarrollar en la primera parte, referido al modelo de control de constitucionalidad y las visiones acerca del caso, controversia, empezabas a diagramar los formatos clásicos y los alternativos o contemporáneos de control de constitucionalidad. En ese punto, vos has publicado un artículo muy interesante sobre el caso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el caso del control de constitucionalidad de la ley reguladora del Consejo de la Judicatura y la decisión de la Corte. Ese caso tiene algunos elementos de juicio interesantes para analizar la problemática en general. Pero me gustaría empezar por el menos generalizable, el más particular, que no quiere decir que sea único este caso, que tuvo otros, pero que es interesante como cuestión jurídica. El problema de la reviviscencia o la resucitación, como decís vos allí, de las normas derogadas, que fue lo que hizo en la sentencia para reponer una regulación con la disidencia de un juez, en ese caso el juez Lorenzetti. ¿Cómo ves ese tema en general, pero más que nada en este caso puntual? Ha sido objeto de cierta polémica. Eso provocó una gran polémica y muy interesante, me parece a mí, y que tiene muchas ramificaciones interesantes para la discusión del control de constitucionalidad. La idea de que la Corte le diga al gobierno del momento que si no había una nueva ley que respetara los estándares, se iba a revivir la ley anterior, ¿no? Para algunos teóricos del derecho, en algún momento hubo una discusión hace mucho tiempo entre dos teóricos del derecho argentino que discutían respecto a si era posible aplicar ciertos principios de la lógica normativa a este tipo de situaciones. Es decir, si yo derogo una norma que modificaba otra, la modificación desaparece y entonces revive la norma anterior. Y esto parece, digamos, si uno mira con una lógica simple al principio, pareciera ser una consecuencia de lógica normativa. Otro jurista, también de nuestros teóricos del derecho que participó en esa discusión, demostró que lógicamente eso es equivocado dentro de la lógica normativa. Y lo que dice es básicamente que la muerte de la norma es la muerte de la norma. Digamos. No existe la pastilla que la va a revivir y que en todo caso declarada inválida una norma modificatoria, lo único que sucede es que se declara inválida esa norma modificatoria. Y un jurista ya de nuestro tiempo, Martín Farre, le explica, miren, fíjense que la Corte en el caso del Consejo de la Magistratura tuvo que dar una norma positiva, una regla positiva que ordenaba que la norma anterior, la norma modificada anteriormente o derogada anteriormente, reviviera. Entonces, no es que revive lógicamente, sino que hay una orden de la Corte reviviendo. Lo que pasa es que cuando reconocemos eso, que la Corte dice esta norma vive, está dando quizás de la manera más desnuda una orden legislativa, ¿no? Está creando una norma elegantemente, porque no la crea totalmente, sino dice, creo la norma que ya había creado el Congreso antes, pero no deja de ser una orden, un remedio, una garantía de naturaleza legislativa. Y entonces ahí se abre otra discusión, ¿no? Sobre si esto supone invadir las competencias del Poder Legislativo. Antes sí. Que eso, no habría que despejar la duda acerca de los efectos de la declaración de constitucionalidad, si conlleva una nulidad o no, porque si conllevase una nulidad, totalmente, como bajo el modelo que enseñá no era así, en la Constitución austríaca, en la ley reguladora, en los que siguieron ese modelo, los efectos se proyectan al inicio, entonces recobra vigencia la norma anterior sin necesidad de decir nada. Quizás totalmente. La Corte tuvo que decirlo porque no está tan claro que la inconstitucionalidad sea equivalente a la nulidad, por lo menos en todos los casos.
Sí, esa es una lectura posible. Yo creo que las Cortes pueden determinar, y de hecho lo hacen, digamos, determinar nulidades de forma general de las normas. Pero creo que en este caso estaba la complicación de que la Corte además quería que que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante todo ese tiempo en que rigió una norma inválida sea válido, que sus efectos sean válidos, que los jueces que fueron nombrados, que los jueces que fueron sancionados. Por eso no podía operar la nulidad. Entonces no podía en ese caso apelar a una nulidad de ese tipo. Entonces lo que hace es ordena todo el sistema, ordena un microsistema jurídico. La ley vigente va a ser esta, lo que pasó es válido. Ahora, si yo digo que lo que pasó es válido, no puedo decir que la invalidez fue desde el comienzo. Entonces tengo un problema ilógico importante. Entonces yo creo que yo creo que el nivel de pragmatismo de la Corte para resolver el remedio fue altísimo y eficiente además, ¿no? Porque... ¿Y esta idea de orden legislativa, a tu manera de ver, resiste el test del principio de división de poderes? A mi manera de ver, sí, por una razón que a mí me parece bastante intuitiva. Yo creo que no es un criterio para invalidar un remedio de la Corte de alcance general y demás, el decir esto es naturaleza legislativa. Y como es naturaleza legislativa, si fuera así, las Cortes no podrían dar garantías secundarias o remedios en amparos colectivos. O sea... Lo único que podrían decir es declarar que algo es inconstitucional y no podrían garantizar efectivamente eso. O sea, toda remediación de una acción colectiva en general supone alguna regla con mayor o menor alcance general, ¿no? Con un delimitado alcance general. Entonces, yo creo que discutir en los términos de la naturaleza general de la norma de la Corte no es el camino. Creo que el camino es entender que la superposición en la naturaleza de las normas que emite uno u otro organismo existe, como desde hace mucho tiempo discutimos las facultades jurisdiccionales de la administración, ¿no? Entonces, no creo que la cuestión sea de naturaleza, sino que tiene que ver con elementos de competencia un poco más delimitados, que tienen que ver con la Corte dicta estas normas de naturaleza legislativa incitada por un caso, y bajo la impronta de remediarlo, bajo criterios de estricta subsunción por un lado y por otro lado de hermenéutica práctica para realizarlos. Entonces la manera en que controlamos si la Corte se excedió o no se excedió en sus funciones tiene que ver con esto, tiene que ver con mirar si la subsunción ha sido correcta, si no se ha excedido, digamos, si no ha creado un caso que no le trajeron. Y por otro lado, en la parte remedial, mirar específicamente que los medios que elige para solucionar el problema sean medios necesarios y no sean medios antojadizos, digamos, que haya una relación de razonabilidad en los medios elegidos. Cuando uno ve esta decisión de revivir la ley anterior o algunas partes de la ley anterior, uno ve muchos elementos que hacen pensar que es razonable, digamos. Decide cambiar el quórum, decide cambiar la integración del Consejo de la Magistratura. Ahora, cuando uno dice por qué era necesario cambiar la presidencia del Consejo de la Magistratura, ¿qué tiene que ver esto con la preeminencia y con la... Y bueno, ahí uno empieza a dudar más sobre la razonabilidad del medio elegido para alcanzar el fin, que era evitar el dominio o la preeminencia de... Entonces, me parece que hay otros elementos para medir los límites o para analizar o evaluar los límites de la jurisdicción en cada caso, que tienen que ver con la motivación y la razonabilidad. Quizás tenga que ver con la función asociada a lo que vos señalabas en el comienzo, es la redefinición de lo que es el caso o controversia. El remedio depende de la índole de la configuración del caso. Absolutamente, yo estoy muy convencida, después de mucho tiempo de investigación, que el ámbito de discrecionalidad de la jurisdicción se encuentra en la definición del caso.
no en el remedio. El remedio lo podemos controlar y lo podemos criticar. Me parece que lo que se hace mucho más difícil y que me parece que está un poco más oscuro dentro de las reglas del procedimiento, digamos, es la discrecionalidad en el marco de definir cuál es el caso, ¿no? Yo he estudiado muchos casos muy importantes de la historia de la jurisdicción constitucional, en donde he visto cosas muy sorprendentes que tienen que ver con que el caso que le llevaron no era el caso que se decidió, ¿no? El caso Brown versus Board of Education, que todos conocemos, que es la regla en donde lo que hace la Corte norteamericana es decir, la regla separados pero iguales es inconstitucional, ¿no? Todos los casos de cortes inferiores que les llegaron, las cortes inferiores habían decidido que la regla era constitucional, que lo que era inconstitucional era la forma en que funcionaba, porque las escuelas separadas no funcionaban iguales. Entonces lo que tenían que hacer era funcionar iguales. Entonces o daban una orden remedial diciendo financie bien las escuelas de los niños negros, o daban una orden remedial diciendo que los niños negros vayan a las escuelas de los blancos hasta que tengan escuelas iguales, ¿no? Pero validando la regla separados pero iguales. Además, ese fue el caso que la mayoría de los demandantes le llevaron a las cortes, ¿sí? Fue la Corte Suprema de Estados Unidos, con uno de los argumentos que había llevado uno de los demandantes, que dice, no, acá el problema no es que la regla se aplique mal, sino el problema es que la regla es inconstitucional. Claro, y eso tiene una significación política enorme, ¿no? Es tratar el caso como un caso de derecho civil en lugar de un caso de derechos sociales, lo cual en el sistema norteamericano es algo de mucha relevancia. Significa, digamos, en ese momento político tenía significaciones enormes de la Guerra Fría y demás, era central. Ahora, lo que uno ve es una enorme discrecionalidad, la enorme discrecionalidad de la Corte en esa decisión de cuál va a ser el caso, ¿no? De cuál es el agravio. El agravio termina siendo la afectación psicológica a los niños negros y el complejo de inferioridad que les causaba ir a escuelas separadas, ¿no? Algo que en otros términos de agravio, y cuando discutimos de qué se trata una controversia y un agravio, puede ser mucho más polémico. Pero que sin embargo está claro que la decisión de la Corte de optar por este caso tenía otras motivaciones, ¿no? Es construir una catedral con ciertos ideales y con ciertos principios, ¿no? Y a partir de eso diseña ese caso y decide que ese es el caso. En la Argentina yo hace poco he visto un caso que me parece muy interesante, que es el caso La Pampa versus Mendoza, un caso ambiental sobre el río Atuel, y es muy interesante. Ese caso se decidió hace un siglo y la Corte dice, no, este caso no es el mismo caso de hace un siglo, porque ahora yo reconozco que es policéntrico y que hay muchos intereses de otras personas involucradas en esto. Lo mismo hizo la Corte norteamericana en Brown, porque antes en Plessy había dicho que las escuelas estén segregadas no violaba la Constitución. Y lo que dice en Brown es, no, miren, las escuelas de ahora son distintas a las escuelas de comienzo del siglo. Su impacto es diferente. Entonces, esos movimientos, que yo no digo que sean inválidos, lo que digo es que no son controlables por las reglas procesales, ¿no? Son decisiones que pareciera ser como obviedades que lleva adelante la Corte. Dice que el caso es este y no este, ¿no? Esa pequeña modificación entre este y este cambia totalmente las posiciones defensivas y las posiciones de controversia entre las partes, ¿no? Y yo creo que deberíamos pensar en sistemas procesales que permitan poner el centro de una manera más fuerte en la manera en que se definen las controversias. Es ahí donde yo creo que por ahí pasa mucha de la discrecionalidad que a veces nos molesta, y no por la cuestión remedial. Es decir, que sería el remedio de prevención de algún desborde o exceso jurisdiccional estaría dado en la regulación más fina del caso. De la definición del caso. Se supone que todo el proceso está destinado a eso, ¿no? A la determinación de la litis. Pero hay un momento en esa disputa adversarial de las partes en donde el juez se sale y dice el caso es este,
¿no? Y en ese momento, digamos, todo lo que dijeron las partes y demás funciona como un ayornamiento de la definición del caso de la Corte. Y eso tiene algo de farsa. Uno de tus trabajos de investigación se ha centrado en litigios estructurales, ¿no? Y has analizado el caso Mendoza, el caso de la reforma constitucional dio pie al surgimiento más claramente de los casos constitucionales con la reforma, a su vez, del artículo referido al amparo, el artículo 23, y la expansión de la legitimación, etc. Y algunos supuestos que citar. ¿Cómo analizás la evolución desde la reforma constitucional al día de hoy, más o menos, en la jurisprudencia de la Corte, de la configuración del caso colectivo, de las acciones colectivas, ¿cómo ves este problema? Yo no tengo críticas profundas a cómo los jueces están respondiendo con más y con menos, digamos. Me parece que hay en la Argentina un problema de acceso a justicia, claro, ¿no? El tipo de casos que llegan y el tipo de casos que no llegan. Las cortes, al final del día, son incitadas, y si no son incitadas, no tienen ahí una participación sustantiva. Mi sensación es que en algún punto, si estamos en algún nivel de subdesarrollo, por decirlo así, del proceso y de subdesarrollo de nuestros análisis científicos sobre esto, tienen que ver con el tipo de casos y la escasez de cierto tipo de casos que son para los que fue pensado este instituto, ¿no? Mientras la Argentina tenga los problemas de acceso a justicia tan marcados que tiene, nuestra jurisprudencia, yo no sé si ustedes conocen algo de la jurisprudencia de Brasil y lo extendido que es el control de constitucionalidad estructural casi exclusivamente en materia de grupos desaventajados, ¿no? Indígenas, pobres, etc. También hay casos de clase media, de vacantes en las escuelas, de demás, pero lo extendido que es la acción estructural de las Cortes de Brasil en ese tipo de casos, yo creo que además está muy relacionado con el nivel de legitimidad pública que tiene la Corte de Brasil en ese país. Y yo creo que mucho de lo que hay ahí es el tipo de acceso a justicia, defensorías públicas extremadamente fuertes, ¿no? Con las discusiones que hay sobre eso y demás, pero un sistema público de defensa que tiene sus defensores públicos estructurales y de género y de minorías y etcétera. Cuando uno ve la forma en que reacciona la Corte Constitucional colombiana y sus casos, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la amplitud es sustantiva con respecto a cualquier Corte Constitucional latinoamericana, lo que uno ve son acciones de tutela sin necesidad de abogados y gratuitas, acceso a justicia, de casos que no llegan en la Argentina, de casos que son difíciles de acceder a la justicia en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que mirar este balance de lo que está pasando en la Argentina, en parte porque la agenda se modela por quienes pueden incitar a la justicia, entonces la agenda de la justicia se modela un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso Mendoza es un caso muy importante, es un caso quizás uno de los más importantes de Latinoamérica, y tiene toda esa dimensión. Ahora, si no hubiera tenido la dimensión que tuvo en la prensa de clase media, ¿no? Es muy difícil que un caso así hubiera accedido a las Cortes argentinas, ¿no? Yo creo que necesitamos nosotros pensar las instituciones que la Constitución trajo para defender a minorías desaventajadas, no solamente en términos de los procesos que nos faltan o las regulaciones procesales que nos faltan o los sentidos que los jueces podrían tener en relación a eso, sino fundamentalmente en incitar casos o hacer posible que ciertos casos inciten decisiones. Creo que nuestra agenda está muy marcada por esas limitaciones. Y sí creo, digamos, que el caso estructural es un punto de inflexión para el sentido común jurídico. El caso estructural que lo que hace es definir a la controversia como una controversia de muchos que están relacionados e interconectados de formas diversas, en donde el agravio es producido por
una cantidad de contribuciones causales, directas, indirectas y difusas, cambia nuestra idea de caso bipolar. Juan contra Pedro, uno bueno, el otro malo, ¿no? Las controversias estructurales, el bueno y el malo se diluyen, ¿no? Muchas veces tenemos como responsable a un Estado que dice, es verdad, esto es una violación tremenda de los derechos humanos, pero yo no soy el culpable de esto viene de hace un siglo atrás. Yo estoy con esta situación y te reconozco que es una tremenda violación de los derechos humanos, ¿no? Son casos que no tienen controversia real, ni sobre el derecho ni sobre los hechos. En todo caso, la controversia se traslada al momento de la remediación y de preguntarse si los jueces deben o no intervenir en eso. Entonces, me parece que hay mucho del sentido del proceso que cambia con los casos, cuando reconocemos que existe un caso como estos casos estructurales, y por supuesto mucho del sentido de hasta dónde la jurisdicción, cuando los jueces intervienen para garantizar estos casos a través de remedios estructurales, ¿no? Entonces ahí todos nuestros sentidos empiezan a estar desafiados. Yo entiendo que para bien, en principio, porque creo que el mito del caso bipolar es más un mito que real. La policentría estuvo siempre en la jurisdicción. Los casos, la idea de la controversia policéntrica está desde principio de siglo, desde que las leyes laborales controlaban o se imponían frente a otras. Estuvo siempre ahí. Es como decir, y yo creo que tengo la mirada de... Algunos dicen el control de constitucionalidad empieza a principios del siglo XX, porque se empieza a usar la idea de control o de justicia constitucional. Pero la genealogía de la idea de justicia constitucional viene de la Edad Media, ¿no? Con las primeras leyes inglesas de habeas corpus y las leyes que trataban de controlar a la monarquía, ¿no? Y los jueces usando esas leyes para controlar a la monarquía. O sea, la genealogía de la idea es muy anterior a cuando la palabra apareció y la empezamos a usar, ¿no? Y lo empezamos a nominar con significados consistentes con el resto del sistema, pero esto no quiere decir que la idea no existía. Lo mismo pasa, me parece, con la idea de caso estructural. Los casos estructurales estuvieron siempre ahí desde los comienzos del control de constitucionalidad, y lo que nos está pasando ahora me parece que tiene que ver con esto, de empezamos a tensionarnos con las implicancias de resolver un caso en términos estructurales. Si voy a resolver un caso en términos estructurales, tengo que darle derecho de defensa a cuánta cantidad de gente, a todos los que estoy implicando en ese caso que estoy resolviendo. Si yo digo que le voy a dar este vaso de agua a esta señora porque ella es una mujer, porque pertenece a la categoría de la mujer, bueno, no deberían tener las mujeres derecho de defensa con respecto a si es un vaso de agua lo que necesitan, no debería... O sea, la idea empieza a tensionarnos desde muchos lugares, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno porque puede perfeccionar nuestras reglas procesales, nuestra idea de derecho de defensa y de debido proceso, porque empieza a desnudar qué pasa cuando defino la controversia de esta forma y no de esta otra. Ahora, esos aspectos positivos que se señalan en tu discurso conllevan una inercia indefinida, no tienen acotamiento, porque pareciera que más allá de que el carácter convencional del proceso como expresión de castillo y callo no alcanza, nunca fue suficientemente descriptivo de los intereses en presencia, más allá de eso, lo cierto es que alguna idea de discusión centrada en límites refleja la esencia de la jurisdicción, que es una esencia que determina el método de búsqueda y recolección de información y de toma de decisión de los jueces. Ese método es distinto al parlamentario, muy distinto, y es muy distinto también al de los ejecutivos fuertes, que son los contemporáneos, los que tienen la dirección estratégica de los asuntos públicos sobre la base de un tablero de información muchísimo más amplio, no necesitado de un agravio ni de una queja, sino por propuesta electoral, por defensa de intereses, etc.
si estiramos tanto que se aproxima un límite al otro, ¿no pierde el Poder Judicial eficacia? ¿No le conviene, por decirlo de alguna manera más grosera, mantenerse en su quicio más convencional para allí hacer valer toda su fortaleza? Es un gran punto, es un gran punto y tiendo a responder que sí en un sentido leve. Yo creo que hay un discurso que es el discurso de la legitimidad de la adjudicación que hay que defender, ¿no? Y pareciera ser a veces que estamos más seguros en una adjudicación que tenga un formato bipolar y que tenga un ideal de resolución del conflicto entre partes, ¿no? Lo que pasa es que esa metáfora está eclosionada. Y quizás quedarnos en esa metáfora nos quite más legitimidad que si tratamos de reconfigurar la metáfora de la adjudicación. En lugar de pensar al juez como el árbitro de una disputa entre partes, parece necesario empezar a pensar la función del juez o de la adjudicación de una manera distinta. Yo ahí tiendo a pensar que la idea de que la intervención judicial es instanciada y que es instanciada por una idea de agravio, y que ese agravio está determinado causalmente, son los elementos básicos, digamos, dentro de los cuales podemos seguir pensando, aunque no pensemos que ese agravio está causado directa y exclusivamente por un único sujeto que es la contraparte, aunque no pensemos que ese agravio es el producto aislado de esa relación y podemos empezar a pensar que ese agravio está más extendido. Pero deberíamos discutir cuáles son los límites de esa extensión, hasta dónde se extiende la responsabilidad, hasta dónde extendemos la idea de agravio, ¿no? Pensar en esos términos lo que sí me parece es que la metáfora de la adjudicación en un caso bipolar está eclosionada. Está eclosionada por los litigios colectivos, está eclosionada porque nos damos cuenta de la estructuralidad de la controversia permanentemente, cada vez más. La Corte la ha llamado policentría ya, y los casos policéntricos aparecen todo el tiempo. Entonces hay una tensión muy fuerte en tratar de sostener esa metáfora arbitral de un juez de una disputa entre dos partes. Juntamente con estos aspectos, habría que pensar también en la configuración propia del órgano de control o de decisión constitucional, variarla si empieza a cambiar o a jugar con más presencia el caso colectivo, o alcanza con el formato de control difuso la Corte, la vía de recurso extraordinario como el método principal, finalmente, con todas las limitaciones técnicas que tiene. Yo creo que debería cambiar, en el sentido, o sea, por lo menos yo sigo bastante la evolución de la Corte Constitucional brasilera, que ha creado hace poco una sala de litigio estructural y que al crear esa sala de litigio estructural ha hecho cosas realmente muy interesantes, porque no es un mero aparato burocrático, es realmente una tecnología muy interesante, en donde lo que ha hecho es poner a trabajar exclusivamente en tecnología de remediación a un grupo de jóvenes abogados con otras especialistas de otras disciplinas, donde interesantemente los casos se empiezan a pensar desde los remedios antes de ser admitidos, ¿no? Y eso es súper interesante. La sala de ejecución estructural interviene antes de que el caso sea admitido, lo cual muestra la relación entre la conformación del caso para su admisibilidad y la factibilidad de su remediación en segunda instancia. Yo creo que la perspectiva estructural impone otras complejidades, siempre y cuando estemos decididos a ejercer la jurisdicción de garantía, ¿no? Podemos pensar que vamos a tener una jurisdicción exclusivamente declarativa, que no se hace cargo de las consecuencias de su declaración, pero aparentemente el principio de igualdad de los justiciables exigiría que las garantías secundarias sean tan importantes como la garantía primaria, y entonces si vamos a
empezar a pensar en esos términos. La idea de que la tecnología remedial exige una atención particular, me parece que eso es así. Nosotros estamos como bastante más atrasados porque tenemos cierta concentración del control de constitucionalidad porque la Corte tiene la última palabra, pero a la vez tenemos un sistema difuso y no tenemos una Corte constitucional exclusiva, ¿no? Y eso es una instancia en donde hace muy difícil que con el tipo de estructura organizativa que tengamos podamos, además de los problemas que ya tenemos, asumir, digamos, todos los desafíos de las estructuras remediales, desde cortes que son de casación y de control de constitucionalidad y de esto y de lo otro toda la vez, ¿no? Eso es, por un lado, digamos, es problemático. Y creo que estamos muy retrasados en relación a Latinoamérica en el desarrollo de tecnología remedial. Eso creo que somos de las cortes que tenemos más problemas en la ejecución de las sentencias, ¿no? Cuando nos metemos en casos estructurales, ¿no? A veces se dice que la sentencia se ejecuta cuando el demandado desea cumplirla. Exacto. No tiene interés particular en cumplirla, a veces necesita de una sentencia de condena. Sí, eso es cierto. Yo tenía un profesor que cuando yo le traía estas cosas, decir por qué no se cumplen y demás, y me decía, pero ellos reconocen que están violando derechos. No, ellos están litigando. Me decía, no, si hay una controversia real, no es posible remediarlo. Si ellos discuten el derecho o discuten los hechos, no se puede empezar un proceso de remediación. El tipo de casos ideal es el caso Berbisky, donde el gobierno se presentó y dijo, sí, es cierto lo que está pasando y sí es cierto que esto es una violación de derechos humanos. O Mendoza, donde también el gobierno se presentó y dijo, sí es cierto que esto es una barbaridad y sí es cierto. No es mi culpa, pero es cierto, ¿no? A partir de ahí uno puede encontrar formas en la estructura de remediación hacia adelante, porque nadie está negando que estamos en proceso. Y mi profesor me decía, si no hay esa conciliación, tratar de imponerle a una contraparte una remediación cuando todavía está en desacuerdo con la violación de los derechos o con los hechos, no tiene sentido. Pongamos un poquito el acento en el caso de Berbisky a día de hoy. La sentencia en Berbisky se dictó en un momento en que los detenidos en el sistema eran alrededor de 26.000, 27.000. Sí. Hoy son 62.000. El proceso se inició en el año 2001. Es un habeas corpus. Sí. Los plazos se cuentan en horas, no en millones de horas. En pocas horas. Entonces ahí vemos un problema de ineficacia del sistema al final del camino. Sí. Y de inadecuación del formato procesal, de esta regulación que vos decís que esta tecnología que decís que impera con mayor detalle y mayor eficiencia en nuestro sistema. Es muy sintomático de muchas cosas, Berbisky, porque fue como el comienzo de nuestras tensiones entre el pasado y el futuro para mí, y el diseño de la remediación lo refleja con mucha claridad, ¿no? Es como un juez tratando de decir, bueno, acá están las reglas de remediación, con esto se debería solucionar como se solucionan los casos bipolares tradicionalmente, ¿no? Cuando ahí se iniciaba un proceso que exigía un involucramiento de tecnología remedial muy, muy grande. Las mismas amicus que participaron en la mesa de diálogo decían, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, tensión entre el pasado y el futuro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta mesa? Yo participé en la mesa de diálogo, por eso lo puedo decir. Era organizaciones sociales que decían, nosotros no podemos, no estamos para esto. Nosotros denunciamos y demandamos, pero no estamos acá para esto. Creo que es un caso que tuvo grandes problemas de remediación por falta de descentralización. Y una de las, digamos, de las teorías más importantes en materia de remediación estructural en casos de bloqueo político, que así se lo definen a los casos carcelarios,
es la idea de la necesariedad de descentralización en la toma de decisiones, que es la idea experimentalista, ¿no? que alguna vez hemos charlado sobre eso. El experimentalismo parte de la base de que no hay una tecnología disponible para reformar el sistema porque nadie la está pensando, porque nadie la pensó y porque el sistema es demasiado grande para que pueda pensarse una tecnología que lo resuelva. Entonces eso se tiene que construir en un proceso que se entiende experimentalista, de ensayo y error, de toma de decisiones parciales y de establecimiento de metas parciales. Ese proceso requiere una profunda descentralización. Verbitsky fue todo lo contrario. Incluso Verbitsky tiene problemas de configuración subjetiva estrecha que al tiempo del planteo no se veían, porque al tiempo del planteo la génesis del problema se disparó con unas reformas legislativas locales en materia de excarcelación y prisión preventiva. Es decir, que el problema central allí estaba dado por los procesados, básicamente. Que incluso la ratio era 75-25 al tiempo de Verbitsky, ahora la ratio es 52-48. Pero ahora, después de 20 años de regulación, toda la regulación material, la del Congreso de la Nación, no la procesal, tiende a incrementar las penas y hace que la duración de los detenidos sea mayor y el número de detenidos sea mayor el que entra del que sale. Es decir, entre otras cosas, pero predominantemente ahora, efecto de las normas del Congreso, que no estaban en la escena del litigio inicial, se produce el fenómeno de la falta de salidas transitorias, de la falta de progresividad de la pena, de la interdicción de la prisión preventiva en algunas materias, incluso de delitos menores, algunos de ellos vinculados a una especie de neopunitivismo progresista, como los vinculados a los delitos sexuales o de género. En esos casos hay una tranquera cerrada que está generando un efecto añadido no previsto al tiempo de la generación del caso. Es decir, que el caso tiene que readecuarse. Totalmente. Tiene que modificar y poner el foco en esos nuevos problemas. Totalmente. Es decir, el caso es un fluir finalmente. Pero para que esas readecuaciones puedan producirse, es necesaria la descentralización. Yo creo que una de las razones por las que pensamos siempre en remedios tan centralizados es porque tenemos un compromiso muy fuerte, y que yo no para nada lo desvirtúo, con la deferencia, ¿no? La deferencia al poder político, que sabe más y que tiene más capacidad institucional para resolver este problema que yo, juez, ¿no? Lo cual, ¿eso se señala como una crítica o una insuficiencia o como una descripción? Yo creo que es un compromiso que está bien en principio. Yo diría como principio, en principio está bien. En los casos estructurales es una deficiencia, porque es una descripción errónea de las circunstancias. Si las cárceles están como están, está claro que el poder político no sabe qué hacer o no tiene interés político para hacerlo. Si el riachuelo tiene un siglo contaminándose, está claro que la periodicidad de gobiernos que van pasando son totalmente inmunes al problema, ¿no? Que los grupos afectados no son capaces de incluir su interés en que el riachuelo se limpie en ese proceso. Entonces, describir al órgano político como en mejores condiciones que el Poder Judicial para solucionar el problema es un error fáctico, digamos. Y quien señala que se visibiliza, por utilizar una expresión de moda, el caso del riachuelo o el caso de detenidos porque han sido planteados judicialmente, sí, pero hay N casos aún más graves que están soterrados, ocultos, etcétera, y que forman parte quizás de la agenda del poder político, y que no hay recursos para resolverlos todos juntos, y que la priorización es de la agenda democrática y no de la agenda judicial. Frente a ese reparo, ¿qué se puede decir? Yo diría como lo mismo, digamos, porque yo creo que hay un elemento definitorio de esta discusión, que es la antigüedad, ¿no? Si yo tengo 100 años de contaminación del riachuelo, si tengo 50 años de cárceles hacinadas en proceso de empeoramiento, decir que la prioridad es política, evidentemente
ser parte de algo que no es así, digamos, porque el sistema político no ha podido, no ha tenido interés, o hay algo en la periodicidad de los mandatos que hace que no haya incentivos para asumir esos problemas. Entonces, yo creo que hay algo muy importante en la función jurisdiccional dentro de la República, que es sanear los desincentivos que genera la República. La periodicidad de las funciones de gobierno, algo muy loable en una república, también tiene problemas. Uno de los problemas es que hay ciertos asuntos que no generan incentivos para el abordaje de la administración o para el abordaje del poder legislativo. En algunos casos por prejuicios contra minorías, en otro caso porque no tienen suficiente fuerza esos grupos para hacer oír su voz, en otros casos sencillamente porque son cosas que llevan demasiado tiempo y no me van a dar el voto en lo inmediato. Ahí es donde hay un elemento de justificación democrática mucho más fuerte en favor del Poder Judicial que de los poderes políticos. 100 años, yo no puedo decir 100 años de una violación constante, instalada. Además, no puedo decir que es mejor que la democracia lo resuelva, porque es una hipocresía, que la democracia mayoritaria lo debe resolver, porque es una hipocresía. Y tampoco puedo decir los órganos políticos saben más, porque evidentemente lo vemos en los procesos judiciales, no saben qué hacer con semejante problema. Ningún órgano político, si no empieza un desarrollo procesual de encontrar la respuesta procesualmente hacia adelante, pero ellos no tienen ese incentivo para empezar eso, ni van a tener la continuidad en sus cargos para continuarlo a futuro. Entonces, si el órgano judicial se aparta de esas situaciones diciendo esto debería decirlo las mayorías o el voto, esto debería decirlo, esas situaciones quedan consolidadas. Eso es una realidad que se ha estudiado mucho, que es la idea del bloqueo político, cómo funcionan los bloqueos políticos, cómo se perpetúan, etc. Y yo creo que los jueces lo saben. O sea, pero me parece que los jueces son muy conscientes de eso, y que quizás nosotros desde la doctrina debemos empezar a aprender a reparafrasearlo mejor en términos de criterios de legitimación de intervención jurisdiccional. Bueno, le agradecemos a la doctora la atención, las palabras, su aporte, y la despedimos con un aplauso. Gracias.